El modelo conceptual geoquímico, después de su análisis de cada uno de los elementos que vimos anteriormente, pues eso nos permite realizar un modelo conceptual geoquímico. Entonces, en base a la información procesada, analizada y presentada en las secciones anteriores, se construye el modelo geoquímico conceptual en el cual se plasman los principales aportes que la formación química isotópica de aguas disponible para el sistema, que el sistema ofrece. Entonces se observan los patrones de los fluidos, flechas rojas, las flechas rojas de borde azul, y los fríos, las flechas de color azul, y mezclas de flechas de color azul a celeste a medida que las mezclas tienen más influencias de aguas geotérmicas, definidos por la química de las aguas, así como las zonas de ascenso de los fluidos a la fuente de calor del complejo. Bien, ¿y esto para qué? Ya tenemos el modelo conceptual integral. Entonces, de acuerdo con la integración geológica, estructural e hidrológica del área de estudio y la interpretación geoquímica de las manifestaciones termales y fumarolas, se ha determinado que el origen de estas fuentes se encuentra asociado a diferentes sistemas geotérmicos. O sea, no hay uno solo, hay varios. Entonces, las fuentes ubicadas en las localidades, estas localidades estarían relacionadas geotérmicos del complejo volcánico y las manifestaciones termales al noreste en las localidades, en estas otras localidades asociadas al sistema volcánico por defecto. Bien, aquí tenemos el modelo conceptual integrado del área geotermal. Estos modelos a lo último van a servir ¿para qué? Para saber dónde está nuestra fuente de generación, pero sobre todo dónde voy a perforar. Entonces, al último se entrega un cuadro con las características geológicas y geoquímicas del área geotermal, donde tenemos los aspectos de nuestro sistema geotérmico. Entonces, la fuente de calor, el reservorio, la capa sello, zonas de acceso, parámetros de circulación, zonas de recarga y zonas de descarga, la geología y la hidrogeología y la parte geoquímica. Entonces, etapas de desarrollo geotérmico, exploración, objetivos, identificar el recurso geotérmico asegurando la existencia de un campo geotérmico explotable, estimar el tamaño del recurso y el tipo de campo, localizar las zonas de producción y reinyección, determinar la entalpía de los fluidos extraídos en los pozos, recopilar una base de datos para futuros monitoreos, determinar los parámetros ambientales sensibles, conocer y prever posibles problemas durante la fase exploratoria. En técnicas de exploración, pues ya lo hemos visto, ¿cierto? Reconocimiento, la prefabilidad y la factibilidad. Nos vamos hacia la geología, la hidrogeología para identificar la ubicación y el tamaño de las áreas de interés para posteriores estudios y definir los métodos de investigación más adecuados. En geoquímica, temperaturas esperadas, geotermómetros, tipos de fluidos, fuente de recarga, edad de los fluidos, isótopos. En geofísica, parámetros físicos de las formaciones geológicas, tales como conductividad eléctrica, densidad, gravimetría y susceptibilidad magnética. Entonces, perforaciones de diámetro reducido confirman el gradiente geotérmico y existencia de fluidos geotérmicos. Bueno, pero perforaciones de gradiente geotérmico. ¿Qué es el gradiente geotérmico? Entonces, es la variación de la temperatura del subsuelo con la profundidad, lo vimos ayer. En general, a mayor profundidad, mayor temperatura. En promedio, el gradiente geotérmico de la Tierra es de 30 grados cada 1000 metros de profundidad. ¿Cuál es el objetivo de las perforaciones? El principal objetivo es medir la variación en temperatura con las profundidades. Sin embargo, en ocasiones se aprovechan estas perforaciones para hacer mediciones de propiedades físicas en las paredes del agujero y para recolectar muestras de roca y agua para estudios posteriores.
Estas perforaciones deben cumplir con estándares técnicos, legales y ambientales que garanticen la seguridad de las personas y el medio ambiente, con énfasis en la protección de las aguas subterráneas. Esto es muy clave. ¿Por qué perforar? Entonces, porque solo a través de los agujeros, solo a través de las perforaciones resultantes, se puede realizar y observaciones directas que se requieren. La integración de la información obtenida en superficie y la recolectada por medio de las perforaciones permite acceder a un reconocimiento más detallado del sistema geotérmico, y todo este conocimiento sirve para caracterizar y salvaguardar el recurso. ¿Cuándo perforar? Cuando esté listo el mapa geológico, cuando esté listo los estudios de aguas termales, o sea, la geoquímica, cuando esté lista las mediciones directas de propiedades físicas, o sea, todo el tema de geofísica, cuando se ha hecho la integración e interpretación conceptual de los estudios anteriores en el modelo conceptual. Casi siempre el que dice dónde perforar es el geólogo, ¿no? ¿Cómo se perfora? Una vez seleccionado el sitio, hay que disponer un área viable adecuada con el tipo de perforación llamado plataforma, ¿no? Es una plataforma de perforación. Para perforaciones de gradiente geotérmico, la plataforma es aproximadamente unos 30 por 30. En ella se ubican el taladro, las instalaciones complementarias de perforación, el almacenamiento de herramientas, oficina para los trabajadores, escritorios, sanitarios, entre otros, ¿no? El objetivo de la perforación es medir la variación de la temperatura con la profundidad, es decir, el gradiente geotérmico, y confirmar la estructura geológica, o sea, el modelo geológico hasta la profundidad de perforación. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Extraer muestras, realizar mediciones durante la perforación y realizar mediciones después de la perforación. Entonces, diseño de los agujeros. Los agujeros de gradiente geotérmico pueden ser de dos tipos: de diámetro único y telescópicos. En estos últimos, el diámetro de la tubería se reduce con la profundidad. El diámetro de estas tuberías es inferior a 10 centímetros en el fondo del agujero, cuya profundidad en general no excede los 500 metros. ¿Y los agujeros de gradiente pueden contaminar el ambiente? Esa es una pregunta, ¿cierto? Casi siempre es en las comunidades. Entonces, las perforaciones de gradiente geotérmico propuesta por el Servicio Geológico Colombiano, en este caso, se basa en un diseño que prevé las alteraciones del ambiente, y este diseño incluye, para aislar las perforaciones y evitar las comunidades entre la para aislar la perforación y evitar la comunicación entre el agujero y la roca que lo rodea, serán instaladas tuberías de acero principalmente, a fin de adicionalmente asegurar que no se dé ninguna contaminación de algún acuífero, ¿no? Entonces, el uso de válvulas como sistemas de prevención, de descarga de fluidos, también se utiliza. Bueno, miremos duración de la perforación. El lodo, por ejemplo, para utilizar y enfriar la broca. Al finalizar la perforación, después de la perforación se taponan varios tramos y la boca del agujero deja el terreno como estaba antes. La única evidencia de la perforación es una placa que indica la localización. Las rocas que son extraídas, pues se realizan observaciones tanto en el tema geológico, geoquímico, y sobre las paredes del agujero, y posteriormente sobre las muestras de la roca va al laboratorio para hacer análisis geofísicos, ¿no? Entonces, el aprovechamiento del recurso. Vamos aquí, una zona para hacer trabajos geotérmicos, ¿no? Entonces, la ubicación del pozo, estudios geológicos, en el tema geológico, geología estructural, mapeo geológico, geofísica, campaña MT, TDM, gravimetría, magnetometría. En geoquímica, muestreo de manifestaciones superficiales, agua, gases, medición de gases,
difusión del suelo, elaboración del modelo geoquímico conceptual. Entonces, perforación de pozos geotérmicos, profundidades entre 1500 metros, por ejemplo, una temperatura de fondo de 280 grados, potencia media de 5 megawatts, costo promedio de 4 millones de dólares, orientación vertical o desviado, árboles de las válvulas y tecnología similar a un pozo petrolero, diámetros telescópicos, ya lo dijimos, entre 26 pulgadas y 8. Vamos a ver este video. El aprovechamiento de estos yacimientos para la producción de energía eléctrica se hace mediante la perforación de pozos geotérmicos cuyas profundidades oscilan entre 1000 y 3000 metros, hasta conectar con el reservorio geotérmico. Los pozos geotérmicos tienen una estructura interna de tipo telescópica y son revestidos de tubería y cemento especial. A través de esto se extrae directamente del reservorio el agua y vapor geotérmico que sube por su misma presión. Ya en la superficie, el vapor y el agua geotérmica son separados por medio de un equipo denominado separador ciclónico, donde el agua por su peso y densidad cae al fondo del recipiente. Y el vapor es conducido a través de una red de tuberías denominado sistema de acarreo que llega a la central geotérmica. Diseño y terminación de los pozos, actividades de diseño, colectar y analizar, resumir y evaluar toda la información geofísica, geoquímica y geológica, identificar los riesgos y problemas de perforación, definir el tipo de determinación requerida, diseñar la perforación de pozo, determinación en profundidad, asentamiento de la tubería de revestimiento, tipos de tubería, definir requerimientos de cementación, seleccionar el fluido de perforación, determinar la sarta de perforación, seleccionar las barrenas, definir los tiempos, definir los cabezales de los pozos, las válvulas requeridas, estimar el tiempo y los costos, elaborar documentos de plan de pozo, programa de perforación, intervención de las áreas de exploración, reservorio, producción, geología y perforación. O sea, aquí intervienen todos estos, ¿no? Es un equipo multidisciplinario en este tema de diseño y terminación del pozo. Y tenemos la adquisición y revisión de datos, análisis de la información, definición del tipo y características del pozo, especificaciones. Nos lleva a la elaboración del diseño del pozo, programa de perforación, la distribución del diseño propuesto para comentarios, corroboración, elaboración del programa operativo, discusión del programa operativo, reuniones previas antes del inicio de la perforación, ¿no? Siempre hay que hacer este tipo de reuniones, sobre todo en el tema de seguridad. La construcción de un pozo geotérmico se efectúa de forma telescópica, se construyen 3 o 4 etapas con diferentes diámetros de agujero y tubería de revestimiento. Los diseños típicos son los siguientes, ¿no? Tenemos las etapas, el diámetro del agujero, el diámetro de las tuberías, la profundidad y la función como tal. Un perfil de pozo en 4 etapas, ¿no? Tenemos una etapa, esta sería la segunda, aquí es otro zapato y la etapa final. Y aquí vemos la tubería, por ejemplo, en este caso 26 pulgadas, y aquí un agujero de 32, aquí una tubería de 18,5 octavos, y aquí un agujero de 26, aquí una tubería de 13,3 octavos, y aquí un agujero de 17,1/2, aquí una tubería de 9,5 octavos, y un agujero de 12,1/4, ¿no? Como vemos de forma telescópica. Los equipos de perforación y sus componentes son muy parecidos, pues casi lo mismo que hacemos en el tema petrolero. Entonces tenemos sistema de rotación, sistemas de elevación, sistemas de circulación y sistemas de potencia. Aquí el sistema de rotación, sus partes, la cabeza de inyección,
la quel, la mesa rotaria y la sarta de perforación o tubería, el tema de rotaria y el top drive. La sarta de perforación, tenemos tubería de perforación heavyweight, barreras de peso, estabilizadores y la barrena. El malacate, el mástil, el bloque corona, el bloque viajero, el gancho, el cable de perforación, esto del sistema de elevación, ¿no? Equipos de izaje, el malacate, y aquí en el sistema de circulación, ¿no? Los componentes, bombas de lodo, manguera rotaria, tanques de lodo, equipos de separación de sólidos y otros componentes, ¿no? Torre de enfriamiento. Círculo de lodos, y aquí los motores de generación que hacen parte del sistema de potencia. Como vemos, los equipos de perforación, fluidos de perforación, funciones, los cortes a superficie, la limpieza y la muestra para la geología, enfría y lubrica la barrena y la tubería de perforación, estabiliza las paredes del agujero perforado, mantiene una suspensión de los recortes cuando suspende la perforación, transmite potencia hidráulica a la barrena, enfriamiento de pozo luego de un reventón. Cementación, esto es fundamental hoy en día en los pozos. Después de finalizar la perforación de cada etapa del pozo, se recorre una nueva sección de tubería de revestimiento, la cual es cementada en toda su longitud. La cementación de la tubería de revestimiento es uno de los puntos críticos durante la perforación debido a tiene que proporcionar la protección adecuada a la tubería, ya que está sometida a la expansión térmica. O sea, la mala calidad de la cementación puede provocar fallas. No debe existir bombas de agua entre el espacio anular existente entre tubos, ya que puede provocar un colapso debido a la expansión del agua atrapada, a la cual no tiene hacia dónde salir. El cemento debe bloquear cualquier infiltración del fluido de formación por el espacio anular. O sea, eso debe quedar totalmente sellado, sobre todo pues para proteger acuíferos. Las cementaciones se pueden clasificar en cementaciones de pérdidas de circulación consistentes en sellar grietas o cavernas naturales que se encuentran en formaciones durante la perforación y que no permiten la circulación de fluidos en superficie. Cementación de tuberías de revestimiento consiste en la inyección de cemento en el espacio anular entre agujero y tuberías o entre tuberías, y el objetivo es dejar fija la tubería en el pozo y aislarla de las zonas de formaciones no adecuadas. Para la cementación de las tuberías en los pozos geotérmicos se pueden utilizar los métodos siguientes: cementación por desplazamiento de tapones, cementación stand-in, cementación por etapas. La mezcla de la lechada consiste en cemento clase H o G, harina de sílice, retardadores de fraguado para alta temperatura, reductores de fricción o dispersantes, reductores de filtrado, antiespumantes, entre otros. Bueno, y aquí está el programa de cementación. Toda actividad en campo debe tener un programa. Este es el programa de cementación, y aquí un diseño y cálculos de cementación. Aquí un cuadro de descripción donde se habla de la profundidad, el diámetro del agujero, la profundidad de la tubería, la profundidad del zapato. Y este es un equipo de cementación. Perforaciones direccionales. La principal razón para la perforación direccional es el tema ambiental, lo cual permite alcanzar los objetivos de perforación a pesar de las dificultades del terreno, como montañas, valles, quebradas, entre otros. Mayor contacto entre el reservorio y la tubería ranurada, se intersectan fallas verticales, se direccionan varios pozos desde la misma plataforma, reducción de costos en obras civiles, reducción del impacto ambiental. Ahora la mayoría de los pozos geotérmicos se construyen de forma direccional, lo cual requiere de equipos y servicios especializados, motores de fondos, MWD, otras herramientas y dispositivos direccionales.
Aquí tenemos una plataforma con 4 contrapozos y aquí la vista de varias plataformas ya en operación, ¿no? Estos problemas que uno podría encontrar en la perforación: pérdida de circulación parcial o total, atrapamiento de la sarta, altas vibraciones en la sarta durante la perforación de lavas en fase superficial, formaciones inestables o arcillas hinchadas, disminución del diámetro, ruptura de la tubería de perforación. Ahí habría que hacer una pesca pues, para extraer la tubería, pérdidas de avances en las formaciones duras, cavidad provocada por la circulación en formaciones suaves, dificultad para mantener la dirección y el rumbo, usos prolongados de barrenas tricónicas y la posibilidad de perder uno o más conos, formaciones de ojo de llaves, problemas para obtener retorno de cemento durante la cimentación de tubería de revestimiento, derrumbes de las paredes del pozo, reducción del diámetro del agujero, mala calidad de productos químicos y férricos, alto costo de herramientas y equipos especiales, presencia de zonas de alta presión, fuerte arremetida del pozo, diferencia del suministro de respuesta y servicio. Porque es importante tener en cuenta todos estos problemas y muchos más, ¿cierto? Pues porque se tiene mucho conocimiento en el tema de pozos de perforación, en el tema del petróleo y el gas y extracción de agua, pero esto lo vimos ayer. No hay muchos pozos desarrollados en el tema de la geotermia, entonces por eso la importancia de esto. Bueno, toda perforación tiene un drilling die, o sea, un registro constante de las actividades que se hacen de cada etapa. Entonces aquí tenemos 2 gráficos que nos lo muestran. Pozos de reinyección. ¿Para qué son los pozos de reinyección? Pues consiste en volver a la reserva subterránea el agua separada a fin de no dañar el medio ambiente y conservar el campo geotérmico. Pues aquí tenemos el pozo productor que nos genera el vapor, pero el agua excedente vuelve al ciclo. Y aquí tenemos un diagrama de perforación y terminación de pozos, de recopilación de la información, geología, yacimientos, geopresiones, fundamental, predicción de presiones de poro, predicción de gradiente de fractura, determinación de asentamientos, planeación de la terminación, pozo productor, pozo inyector, geometría del pozo, diseño del flujo de perforación, diseño del TR, selección de equipo de perforación y diseño de la cementación. Y este otro día está el proceso operativo de perforación de pozos geotérmicos. Aquí tenemos selección del área de perforación, construcción de vías de acceso, transporte e instalación de equipos, inicio de las etapas de perforación, cementación, análisis profundo de intereses, sarta de perforación, toma de registros, se lleva a la profundidad de interés, introducción de un TR ranurado, terminación del agujero desnudo, instalaciones del árbol o la válvula o el árbol de Navidad. Entonces acá la cementación TR, introducción de un TR y puesta en producción, pues si sale exitoso. Clasificación de sistemas geotérmicos, que tiene una clasificación, una tablita en torno a lo que es la temperatura, la entalpía y el fluido. Lo hablamos ayer, ¿no? Existen de baja temperatura, de media temperatura, de alta temperatura, pues de baja entalpía, de alta entalpía, dependiendo de los fluidos, teniendo en cuenta si el líquido dominante, fluidos en 2 fases o vapor dominante. Otras clasificaciones, hablaríamos de sistemas volcánicos, que la fuente de calor proviene de intrusiones calientes o magmas. Estos sistemas siempre están asociados con la actividad volcánica,
como lo muestra esta figura. La fuente de calor puede ser por magma o por intrusiones calientes provenientes del mismo magma. Comúnmente se localizan dentro o cerca de complejos volcánicos. Sistemas convectivos con circulación de agua profunda por medio de fracturas en áreas tectónicamente activas de un alto gradiente geotérmico. En estos sistemas, la fuente de calor se basa o se debe al calor de la corteza terrestre y a ciertas profundidades donde existen áreas tectónicamente activas y pueden presentar flujos de calor superiores a la media natural. Pues podemos ver, y sistemas conductivos sedimentarios se crean en capas permeables a gran profundidad. Estos sistemas se encuentran en la mayoría de los depósitos sedimentarios del mundo. Deben su existencia a las capas sedimentarias permeables profundas de mayor de 1 kilómetro. El sistema geológico presurizado, relacionados con reservorios de petróleo y gas, son los que generalmente bastante profundos y se encuentran bajo grandes presiones litológicas. Estos sistemas se comparan a los sistemas geopresurizados de petróleo y gas, ya que se trata de un fluido atrapado en rocas con presiones cercanas a los valores de presión litostática y son generalmente muy profundos. Sistema de roca seca caliente, dry, o sistemas geotérmicos complejos. Se encuentran en rocas de muy baja permeabilidad, pero con alta temperatura, y que pueden ser alcanzados por medios de pozos profundos. El sistema volcánicos cercanos o paso de altos flujos de calor, pero que tienen muy baja o nada permeabilidad. Por lo tanto, no pueden ser explotados comercialmente por medio de estos métodos convencionales. Entonces, actualmente, ¿qué se hace? Miremos las contradicciones. Actualmente y desde varios años se desarrolla el experimento hidrofracturamiento. ¿Recuerdan esto? O sea, también en el tema geotérmico aplicamos el fracturamiento hidráulico. O sea, lo que hoy mucha gente habla del fracking, ¿no? Aquí lo aplicaríamos en este sistema de la roca con el objetivo de crear un reservorio artificial o abrir las microfracturas que ya existen en el sistema. Y para lograr extraer el calor de la roca se requiere la inyección de agua en un pozo y extraerla en otro pozo cercano, asumiendo que el agua podría circular desde un pozo al otro por medio de las fracturas creadas durante el hidrofracturamiento. Bien, entonces, tecnologías recomendadas para cada sistema, la tablita, tipo de recurso, ¿no? La noción de alta, media, baja entalpía, la ubicación, el uso y la tecnología. Y aunque los usos convencionales más reconocidos de la energía geotérmica es para la generación de energía eléctrica, ayer lo dijimos que tiene muchos usos, ¿no? Comprende muchas cadenas de valor y aquí está este cuadro, ¿no? No, hablemos en el caso colombiano. ¿Tiene Colombia recursos o la manera de explotar sus recursos geotérmicos? Entonces sí, Colombia ha dicho en la superficie del planeta existen estos recursos. En Colombia, además, por su localización en el cinturón de fuego del Pacífico, zona de muy alta actividad volcánica. Voy a pedir un momentico, cierro la ventana que está lloviendo. Entonces, perdón un minuto. Bueno, ya vamos a terminar. Si se da la luz, no hay problema. En Colombia, recursos geotérmicos, pues entonces decimos que sí, por la ubicación que tiene. Entonces, alrededor del Océano Pacífico existe una zona en donde ocurren muchos sismos, volcanes y sistemas geotérmicos con agua caliente. Este fragmento de la corteza de la Tierra es llamado Cinturón de Fuego del Pacífico
y sobre este se encuentra el territorio colombiano. En la cordillera colombiana se han identificado sistemas geotérmicos de agua caliente relacionados con volcanes en varios departamentos, ¿no? Como vemos acá en la gráfica. Relacionados con volcanes, el agua de los sistemas mencionados es de composición química muy diversa y podría alcanzar en el reservorio a profundidades de temperaturas entre los 100 y 280 grados. También interesante. Se ha deducido que los sistemas que posiblemente tienen una mayor temperatura en el reservorio son aquellos relacionados con los volcanes Azufral, Paramillo, Santa Rosa, Nevado del Ruiz, o sea, acá cerca de mi casa, Curacé, Ichiles y Cerro Negro. Entonces, los recursos térmicos en Colombia, un mapa donde nos muestra las zonas de sus mayores concentraciones. Bueno, y la educación y el conocimiento, la mejor herencia que le podemos dejar a las generaciones. Ahí está Einstein, pues, con su nieta. Yo ayer con mi sobrina que vino a traerme algo y hoy no vino. Estar por allá jugando. Pero bueno, muchas gracias, muy amables. Damos paso a las preguntas. Sí, muchas gracias, ingeniero. Chicos, quien tenga preguntas puede abrir su micrófono y preguntar directamente, y si no, el chat, y de ahí las leemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Agustín Caneton, el mismo que hablaron ayer, de Córdoba. De Argentina, Córdoba, Argentina. Mi pregunta es, ¿qué programas se utilizan para el modelado y el mapeo en general? Para los modelados. En la presentación los vimos, ¿no? Sobre todo en el tema de la concentración de varios elementos químicos. Esos son fundamentales, ¿no? Y todo el tema de la geología estructural. Me escribes y igual pues esta presentación les quedará. Yo se las voy a enviar. Organizo todo el tema de la bibliografía y se las envío, y ahí te envío un paper más específico sobre el tema. Sobre softwares más que nada. Ok. Porque sin un software específico, pues no conozco, pero casi todo se hace en Petrel, ¿no? Casi todo lo hacen en Petrel. ¿Hay otra pregunta? Chicos, nadie tiene otra pregunta. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Bueno, mi nombre es Carmen Irán Anaya, desde la Ciudad de México, les saludo. Aquí mi pregunta es que, entonces podríamos decir que el principal reto que enfrenta la industria geotérmica es pues, la rentabilidad de los proyectos, es decir, si no hay diferencias entre un pozo de hidrocarburos y un pozo de geotérmica en cuestión de instalaciones superficiales, ya que pues sí se va a requerir de tecnología especial para la tubería y el cemento, pues a lo mejor el recurso que se extrae no es lo suficientemente costeable, ¿no?, para pagar todo ese tipo de infraestructura. ¿Cuál sería la opinión al respecto? ¿Usted me está hablando de México? ¿De qué parte de México? Yo estoy aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te fue con el apagón? Con lo que sucedió en Texas, con el congelamiento de los... ¿sí? Bueno, acá no se sintió tan marcado, pero tengo entendido que en la zona de norte sí fue muy drástico. Fue un cambio completamente notable.
Entonces sí. Ok, entonces está la respuesta. Es que Claro. más allá del costo, necesitamos la energía. Si hubiéramos tenido esa energía, si eso hay que tenerlo claro. Yo lo dije ayer, el tema de la energía es un negocio, pero sobre todo es un tema de soberanía. No hay que depender de los vecinos para el tema energético. Pobre Alemania. Y es un país potencia, pero por eso se la juega y es muy estratégico, porque ellos, repito lo que dije, importan más de su 70% de energía. Y ni siquiera con los nuevos cómo abastecerlo. Entonces, si se hubieran tenido estas plantas geotérmicas, no se hubiera tenido ningún inconveniente. Y repito, no se debe depender de países extranjeros en el tema energético, sobre todo si se tiene con qué. Lo hacen, por ejemplo, como Alemania, es porque no tiene con qué. Pero los países que tienen con qué no se pueden dar el lujo de hacer eso. Sí, estoy de acuerdo y pues lamentablemente sí hay una situación, creo que igual de la parte administrativa, ¿no? En el sentido de la modernización del sector para México. Pero sí, okay, de acuerdo. Sobre todo yo lo dije ayer, ¿no? Tenemos que hablar de coexistencia energética. De que puedan existir todas las formas de energía que se tengan dentro de un país. Fabuloso que tengan muchas y que tengan capacidad de tener varias. Eso está muy bien. Es que te repito, esto es un negocio. Entonces, México, al igual que Colombia, tiene recursos en tema de petróleo, en tema de gas, y tiene recursos en energías alternativas como eólica, como solar, como para la producción de hidrógeno y para geotermia. Eso hay que aprovecharlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una matriz energética con base a la energía hidráulica, y hay que aprovecharla, hay que aprovechar las condiciones que se tienen. Alguien está levantando la mano, Angélica González Estrada. Angélica, ¿puedes utilizar el micrófono? Claro que sí. Perdón, Eri, usted es el que da la palabra. Hola, buenas tardes. Pues me llamo Angélica y le hablo desde el Estado de México, en México. Y mi pregunta es, usted nos platicó sobre la zona de alteración, que yo me imagino que es la misma zona de contacto agua, bueno, más bien de contacto agua-roca, que es donde sucede esta alteración del agua termal, pero ¿este contacto se evita o también es de interés para conocer el tipo de agua termal o que va cambiando con el tiempo? Sí, también es de interés y de mucho interés, porque el tema de la mineralización lo vimos ayer y creo que hoy en una filmina lo mostré. Eso es un recurso, los minerales son un recurso y hay un interés económico muy interesante. Hay que ponerle mucho cuidado en el tema de la exploración a esto que están llamando minerales de futuro, litio, coltán, y los nuevos materiales. El tema de los nuevos materiales, mirar materiales o mirar elementos que nos puedan reemplazar todo lo que se está manejando en el tema de tecnologías, porque esos son elementos escasos. Entonces, todo eso es importante y hay que estudiarlo. Bueno, otra pregunta igual anudada a esta. En esa zona de contacto se supone que se pueden encontrar muchos minerales. De acuerdo al proyecto que se esté proponiendo, ¿se encargarían de esos minerales que se pudieran encontrar o lo que se pudiera explotar de esa zona de alteración, o se va a otro proyecto diferente? Habría que hacer el estudio, ¿no? Estudio de factibilidad.
pero si se puede hacer y económicamente rentable, claro que hay que hacer, ¿no? Claro que hay que hacerlo. Por aquí hay amigos de Perú, ¿cierto que sí? En la sala hay gente de Perú. Muchachos. Buenas tardes, ingeniero. En la sala hay gente de Perú. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Se me escucha? Okay. Sí, sí. Ustedes allá en estos momentos tienen unas explotaciones de litio en roca. ¿Cierto? Sí, ingeniero, evidentemente. Escucharon el proyecto, léanlo. Mírenlo cómo lo están haciendo. Litio en roca. Y lean cómo están haciendo las perforaciones, ¿no? Y lean la importancia y la asociación con potasio y cómo lo están aprovechando. O sea, muchachos, yo les dije ayer, nosotros que tenemos que estar pendientes de todo lo que tenemos. O sea, nosotros, el problema nosotros la tecnología, pero tenemos que encadenar esto. Pero tenemos que estar pendientes de nuestros recursos y leer todos los días un poquito esos papers. Y bueno, y donde no hay que buscar. Pero entonces ahí te contesto de que sí, hay que mirarlo si la factibilidad lo permite y el recurso es importante. Claro, hay que aprovecharlo y buscar una campaña de exploración que nos permita recuperar ese recurso. ¿Alguna otra pregunta? De igual manera, en el chat nos preguntan si la parte de geomecánica se trabaja en esta área igual que en la industria del petróleo y gas. Yo diría que sí. No he leído mucho sobre el tema, pero sí, claro. Estamos trabajando sobre rocas, ¿no? Pero mire que le digo ya con más certeza que sí, teniendo en cuenta una de las filminas que le mostré, donde hacíamos una fracturación multietapa, ¿no? De fracturamiento. ¿Recuerdan que la mostré? Que yo les dije que las contradicciones ahí. ¿Sí recuerdan todos? Bueno, igual les quedará la presentación para que la miren. Sí, otra pregunta. ¿Algún comentario? Hasta ahora, ¿cómo vamos? Según la presentación, decía que se hacían estudios geoquímicos. Dentro de estos no leí, pero ¿existe también estudios de inclusiones fluidas dentro del área de geoquímica? Pues todo depende del presupuesto, pero yo la recomendaría. Yo en el programa de exploración pues sí las recomendaría, ¿no? Todo depende del proceso, pero sí la recomendaría para hacerlos. Porque eso nos permitiría caracterizar mejor la zona, ¿no? ¿Ustedes son todos estudiantes o acá en el grupo hay gente profesional? Hay gente que de pronto esté trabajando en minería en este momento en Perú, en Bolivia, que nos cuenten lo que están haciendo ahí. Por ejemplo, en Perú, en ese tema, a mí me parece muy apasionante y muy interesante. La gente de Perú debe echarle mucho ojo cómo están haciendo las perforaciones en roca para extraer litio, ¿no? Porque una cosa es como lo están haciendo en Bolivia, en las almueras, y otra cosa como lo están haciendo acá en Perú. Ahora, ¿cómo lo están haciendo para extraer el potasio ahí asociado y cuál es la rentabilidad económica de eso, ¿no? Por eso la pregunta que usted hace es muy interesante y claro que sí, yo la recomendaría. Sabría que hacer estudios de factibilidad y más estudios geoquímicos, pero sí. No he leído el paper ese de Perú, pero supongo que por lo que ¿Usted es de Perú? No, soy de Argentina. Ah. Pero según como digo, lo que usted habla, se deben tratar de pegmatir el alto valor de potasio. ¿Está cerca el desarrollo de Vaca Muerta? No, la verdad que, o sea, relativamente cerca. Pero no, estamos en Córdoba, se ubica en el centro del país y
Vaca Muerta se ubica En como Neuquén. en Neuquén y un poco allegado a Mendoza, que es como el flanco suroeste, del medio un poquito más hacia el sur. ¿Y de la universidad no han hecho salidas al campo? Hemos hecho salidas, O sea, ¿conocen pero las instalaciones? no, la verdad que no hemos tenido, No han tenido la oportunidad de ir a las instalaciones de Vaca Muerta. no, para nada, no, una Oh, lástima. total, porque están haciendo mucha historia, mucha historia. O sea, Sí, ustedes tienen la segunda curva de aprendizaje más importante en América Latina en estos momentos. La primera es Estados Unidos, que fue el que empezó el tema del fracturamiento hidráulico. Y luego ustedes, pues ahí ya llevan más de 10 años en el tema. O sea, tienen una curva impresionante de aprendizaje, muy, muy interesante. Entonces, y todavía queda muchísimo hay que que, pedirle a los que profesores explotar. que los lleve, porque es donde van a encontrar, pues, mucho aprendizaje, ¿no? Fuera de los contactos, pues, para después salir a laborar ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario de cómo vamos hasta ahora? Ya solamente queda mañana hablar sobre el tema de generación de energía y el tema ambiental, ¿no? En el chat, José Iván Salinas preguntó si conoce algún caso donde haya existido problemas de fuga de calor en el pozo, ya sea por mala cementación o desacople de tubería, y cómo se ha solucionado. Uy, no, muy interesante esa pregunta, pero yo no conozco ningún caso. No. ¿Cómo se ha solucionado? Es mejor que no pase, ¿no? Por eso hay que hacerlo muy bien. Se toman los registros antes y posteriores, pues, sobre todo, y si el registro muestra de que hay alguna falencia en el tema de la cementación, hay que volverlo a hacer, porque, porque no puede, no, eso causa grandes problemas, al menos en el tema del petróleo, la mala cementación es algo gravísimo, gravísimo, porque se puede generar contaminaciones directas a los acuíferos, bueno, miles de problemas. Entonces eso hay que hacerlo muy bien. Una consulta, las cementaciones y demás se hacen al igual que en la industria del petróleo, debido a... Sí, claro, me pues refería porque se trabaja con, más que nada, con algo muy térmico, entonces, por lo que pues, no sé cómo será. habría que mirar materiales, pero igual, ¿no? Igual. Perfecto, muchas gracias. Yo di ahí unos elementos también en una de las diapositivas, ¿no? Acerca de las características del tipo de cemento. ¿Alguna otra? Me gustaría escuchar comentarios de cómo vamos hasta ahora, por favor. ¿Cómo han sentido hasta ahora la charla? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Ustedes son siempre así en clase, muchachos. Conocimiento lo construimos entre todos, Bueno, siendo más, entonces nos veríamos mañana. Y ahí terminamos con la generación de energía y el tema ambiental, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, que hay otra pregunta en el chat que nos dicen que sí, qué tipo de software o técnicas se utilizan para el procesamiento de información geológica. No, pues hay muchos problemas utilizados Petrel. Hay muchos. ¿Hay algún profesional en el grupo? Una persona que sea ya profesional. ¿Todos son geólogos o geofísicos o...?
Yo estoy en ingeniería petrolera. Yo igual estoy en ingeniería petrolera. ¿Dónde? Bueno, en mi caso estoy en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Ay, ¿cómo te llamas? Carmen. Ok, excelente, Carmen. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la UNAM? Pues muy bien, muy rudo también, pero ahorita con las clases en línea es un poco difícil, ¿no? Balancear entre el asunto personal y el asunto de la escuela, porque sí se pone luego pesado, pero bien, la verdad es que hay mucha comunicación entre los maestros y los alumnos, eso está bastante bien. No, sí, complicado, súper complicado. Mira, le toca ser amo de casa y entra la sobrinita ayer aquí a servirme el algo y coloca la mano por encima de la cámara, coge las servilletas que yo tengo al lado y toca pues tener toda la paciencia del mundo, porque si esto ha sido difícil para nosotros, los mayorcitos, fíjese pues para un niño, pues yo no sé si soy muy claro. O sea, los niños hay que tratarlos bien, con cariño, con amor, ternura, son niños. Bueno, muchísimas gracias pues, nos vemos mañana. ¿Algún comentario de cómo vamos hasta ahora? ¿Alguien lo quiere hacer? Bueno, nos vemos mañana. Yo sí. Sí, dime. Cuando estaba hablando sobre la exploración, habló de Alondra, soy de México, del Estado de México, del Politécnico. Qué bien. Mi pregunta es si cuando habló de alteraciones hidrotermales, ¿hay algún tipo de alteración característica cuando se va a campo? Si tenemos que observar literal rocas totalmente alteradas o solo una parcialidad, y si alguna es un indicador de que estamos cerca de un yacimiento. Uy, qué buena pregunta. No, pues ahí sí, digamos que corchó al profesor. No, habría que mirar, ¿no? Habría que mirar, pero en general todas las indicaciones en superficie, lo que se hace es tomar la muestra, enviarla al laboratorio y el resultado, sus análisis químicos me definirán, ¿no? Si esas alteraciones que vemos en superficie pues son indicadores de algún tipo de recurso, ¿no? Pero miraré si tengo algún paper en específico, Alondra, y te lo envío. ¿Te parece? Porque sí, muy interesante. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Sí. Déjanla, por favor. No, pero bueno. Mi correo es o7robinson@hotmail.com. Casi siempre regalo después de unas clases unos libros, entonces sobre el tema. Entonces los que estén interesados en las presentaciones me escriben ahí y yo les dejaría las presentaciones y papers sobre lo que vimos. Bueno, muchas gracias. Una feliz noche y nos vemos mañana. Muchas gracias a usted, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, maestro. Recuerden Muchas que gracias. igual a la misma hora y en el mismo link. ¿Está bien? Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Buen descanso.